tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Es un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes. Sabemos que han estado muy pendientes. Ministerios La Casa de mi Padre les manda un fuerte abrazo. Muchos saludos a todas las familias y a toda la audiencia. Gracias por su preferencia. Esta es una enseñanza muy tremenda que estamos aprendiendo con el pastor todos los domingos, y hoy en especial queremos pedirles que no se pierdan la oportunidad de poder escuchar esta enseñanza. Este es el penúltimo capítulo de toda la serie de ciclos de 500, pero les quiero explicar bien. Es decir, en hoy este domingo es el penúltimo, el siguiente domingo sería el último de la serie, pero para el tercer domingo tenemos una gran sorpresa para ustedes, independientemente de la señal del semáforo en que nos encontremos con este asunto de la pandemia, pero no queremos que se pierdan absolutamente nada. Así que los invitamos, el pastor y yo, a estar muy pendientes de esta serie, de esta enseñanza. Y hoy de verdad les quiero decir, pónganse todo su desayuno ahí cerquita, que con nada se distraigan, porque la enseñanza va a estar muy power, como dice mi esposo, como dice el pastor. Así que no se pierdan la oportunidad de estar escuchando esta transmisión. Les agradecemos mucho si se pueden estar interactuando con nosotros, todo el discipulado, toda la iglesia. Conéctense, háganos saber que ustedes están ahí, porque todo esto que estamos haciendo es para ustedes. Entonces, de alguna manera nos sentimos muy correspondidos, ¿verdad? Muy gratificante es saber cuando ustedes nos escriben, cuando nos dicen listos pastores, cuando nos dicen buenos días pastores, cuando ustedes están haciendo esa conexión con nosotros. Es como si estuviéramos verdaderamente en la congregación y todos nos mueven su cabeza, o todos levantan su mano, o todos nos dicen amén. Es muy importante que nos hagan saber que están con nosotros. Y por otro, antes de dejarlos en esta enseñanza, queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado con el kilo de bendición, porque créanme que muchas familias han sido muy bendecidos. Ciertamente, todavía hay lista de personas a las que no hemos llegado porque no hemos podido colectar todo lo necesario para una despensa como básica, pero agradecemos a todos aquellos que nos han apoyado con esto, y estaremos terminando de entregar a toda la lista que ya tenemos pendiente. Y por otro lado, también queremos decirles que no se les olvide, es parte de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ¿verdad? Abraham, cuando no conocía de nada y cuando le creyó a Dios, él le entregó sus diezmos por primera vez a el sacerdote Melquisedec, que es un sacerdote para siempre, ¿verdad? Es decir, se le entregan a Jesucristo. Todo lo que tenemos, todo es para ponerlo delante de Dios, y cuando tú honras a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas, con tus primicias, Dios se encarga de devolverte la honra. Ciertamente nosotros las recogemos aquí porque somos los sacerdotes, somos la parte que está mediando, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, pero nosotros ocupamos esos diezmos y esas ofrendas para el crecimiento de la iglesia. Así que estos pastores que tú ves aquí delante de ti no dependen de tus diezmos ni de tus ofrendas. Dependemos de un trabajo que Dios nos ha dado, y nosotros somos sembradores para ministerios La Casa de mi Padre, Ojo de Agua. Pero es muy importante que podamos suplir los gastos de la renta del lugar, del internet, de la luz, de todo lo que se maneja, de la limpieza, porque es importante que ese lugar lo tengamos digno. Entonces te agradecemos mucho la oportunidad de que nos hagas llegar tus diezmos y tus ofrendas, porque son de bendición para ministerios La Casa de mi Padre, Ojo de Agua. Así que también te quiero recordar que no te olvides que el próximo domingo tenemos la Santa Cena. Es muy importante que podamos nosotros
realizarla en casa, ahí donde estamos, que la podamos realizar, que prepares tus elementos para que el pastor nos instruya en la Santa Cena, que es de mucha bendición para nuestras vidas, y sobre todo que tú puedas entender, ¿verdad?, la hermosa comunión que es la Santa Cena. Así que te recuerdo que tengas tus elementos preparados y te dejamos ya con esta enseñanza poderosa para que tú la disfrutes y la compartas. No te olvides de compartir todo lo que tú encuentres en la casa de mi Ministerios La Casa de Mi Padre Ojo de Agua. No te olvides de compartir con todos aquellos que tú amas. Estás sembrando en tierra buena. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Los amamos. Hasta pronto. Mi Padre Ojo de Agua es una congregación donde alabamos y exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a que esta mañana entregues todo tu ser al Señor. Que nada te distraiga. Que este tiempo sea para Él un tiempo de exaltarle, un tiempo de glorificarle, un tiempo de decirle: Padre,
Vamos a exaltar con gozo y con alegría a nuestro Dios esta mañana. Yo no sé si tú estés listo, pero este tiempo es un tiempo precioso para exaltarle, para glorificarle, para darle toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes. Quiero
al poderoso de Israel. ¿Quién aquí ha lanzado, ha visto lanzar al cojo, ha visto al sordo escuchar, al mudo hablar, al ciego ver? Tú y yo espiritualmente estábamos así, y el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha hecho hablar, nos ha hecho escuchar todas las cosas que tiene para nosotros. Amén. Esta canción cántala para el Señor, esta alabanza cántala para Él, porque tenemos un Dios poderoso, y Él es el poderoso de Israel. Con alegría de corazón.
Nunca te canses de agradecerle al Señor todo lo que ha hecho por ti. Yo creo que tenemos muchas cosas que agradecerle. Nunca te canses de adorarle. Nunca te canses de tener un corazón agradecido y humilde, porque Él te ha hecho libre. Él te ha rescatado. Él nos ha librado de las garras del enemigo. Él te vio con sus ojos santos y pensó en ti. Y dijo, yo voy a ir por ti, te voy a libertar. No hay más condenación en tu vida. Él te ha hecho libre. Puedo adorar.
más y dile gracias, Señor. Gracias, Señor.
voy a hablar de lo siguiente: ciclos de 500. ¿Cuántos han estado aquí aprendiendo de ciclos de 500? Y yo pregunto, ¿sí estamos aprendiendo? ¿Dios nos está revelando muchas cosas? ¿Sí? ¿Estamos teniendo conocimiento? ¿Estamos hablando de el primer ciclo, que fue la primera generación que Dios estableció en la Biblia a través de Adán, pero con su hijo Set? Dice la palabra en Génesis 5:1, dice, y esta es la primera generación. Y ahí comienza la primera generación. Y hemos hablado de ciclos de 500, donde cada 500 años Dios mete su mano con poder en la humanidad. Y hay cambios en todos los sentidos, en la cultura, en la economía, aún si tú te das cuenta en la comunicación, hay un avance. ¿Cuántos saben que hay mucho avance tecnológico actualmente? Y Dios permite que todo eso suceda. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, dice la palabra, que la ciencia aumentará, y obviamente el conocimiento aumentará, y obviamente la tecnología aumentará, y son los tiempos que estamos viviendo ya establecidos por el Señor. ¿Está bien? Ahora, no voy a hablar de los primeros ciclos, pero voy a hacer una referencia del octavo ciclo y del noveno ciclo, para que de ahí nos enlacemos hoy al 10º ciclo de 500. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Bueno, gracias Susan, que está lista. ¿Los demás estamos listos? ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan del octavo ciclo de 500, en donde viene la cautividad al pueblo de Israel? Viene la cautividad en donde llegan los babilonios a través del rey Nabucodonosor, son cautivados y son llevados a Babilonia. Y Babilonia es lo que actualmente conocemos como Irak. Ellos están ahí por espacio, según la profecía de Jeremías, de 70 años. Daniel es muy joven, oscilaba ahí entre los 17 y 20 años de edad, cuando es llevado cautivo junto con sus otros amigos. ¿Se acuerdan el nombre de sus amigos? Exacto, esos son en hebreo, y después les cambiaron el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Está bien? Ya descubrimos ahí lo que sucedió con ellos cuando los arrojan al horno de fuego, todo lo que viene a suceder con la bendición de que Daniel estaba junto con sus amigos en ese lugar. Entonces, cuando Daniel se da cuenta que las 70 semanas de que hablaba el profeta Jeremías están por cumplirse, sucede que él ya tiene casi 90 años de edad. Y entonces está leyendo y dice, Dios, aquí ya se están cumpliendo los 70 años que el Señor habló a través del profeta Jeremías. Entonces él viene a ser visitado por el arcángel Gabriel, ¿se acuerdan? Y entonces el arcángel Gabriel le empieza a revelar y le dice que es muy amado. ¿Se acuerdan que le decía? Eres muy amado. 3 veces, si tú lees de Daniel 9 en adelante, 3 veces le dice que es muy amado. Y entonces le empieza a revelar, dice, aquí te voy a revelar algo que a nadie es dado a conocer, pero yo traigo el mensaje del Padre y te lo voy a dar a conocer a ti, porque eres muy amado, porque tú has intercedido por tu pueblo, porque tú has visto la cautividad que vino sobre el pueblo de Israel, porque abandonaron los estatutos de Dios, abandonaron a Dios mismo, y el Señor trajo juicio a través de un gobierno que obviamente no tenía nada que ver con Dios, y fue algo donde ellos estuvieron en cautividad de una manera pues fuerte. Entonces, cuando el Señor va a romper con eso, se lo revela a Daniel y le dice, y yo te voy a dar ahora un entendimiento que a nadie le ha sido dado, y te voy a revelar lo que va a suceder dentro de 500 años, ¿se acuerdan? Y le empieza a revelar todo lo que va a suceder y le dice, estas son las 70 semanas que se conocen como las 70 semanas de Daniel. ¿Está bien? ¿Y qué sucede? Que estábamos viendo que las 70 semanas no son semanas de días, sino son semanas de años. Y estábamos haciendo la multiplicación de 70 semanas por 7 años, serían 490. Ahí Dios hablaba del próximo ciclo de 500 que iba a venir, y le estaba diciendo, vamos a hacer cosas importantes, y le empieza a describir qué son las cosas que van a suceder dentro de 500 años. Yo estoy hablando únicamente de la profecía de el Mesías, porque cuando tú y yo leemos Daniel podemos ver que ahí también habla proféticamente de los tiempos del fin.
que van relacionados con Apocalipsis. Pero aquí esta revelación no se le estaba dando proféticamente acerca del fin del mundo, sino le estaba revelando lo que iba a suceder en el siguiente ciclo. Lo estaba preparando. Entonces le dice, va a venir alguien que va a terminar con la prevaricación, es decir, con la naturaleza pecadora. Va a venir alguien que va a poner fin al pecado. ¿Quién ha puesto fin al pecado? Señor Jesucristo, porque Él nunca pecó, Él fue perfecto. ¿Está bien? ¿Qué más iba a hacer? Iba a traer justicia perdurable, esto es justicia eterna que no iba a terminar nunca más, porque Él fue justo. ¿Está bien? ¿Qué más iba a traer? Dice que iba a sellar la profecía. ¿Sí se acuerdan que decía? Dice que sellará la visión y la profecía. ¿Cómo le iba a sellar? Cumpliéndose lo que estaba diciendo. Pero lo más importante que fue lo que le dijo, pero vamos a ungir. ¿Qué le dice? Eso es, mi Lupita, muy bien. Le dice, vamos a ungir al santo de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos los que hemos recibido a Jesús somos santos, estamos apartados. Pero aquí le estaba diciendo, vamos a ungir al santo de los santos. Era una profecía que se iba a cumplir. Y entonces este ciclo ahí lo vamos a cerrar, ¿está bien? Estoy haciendo solamente un recordatorio, ¿está bien? El noveno ciclo de 500, ¿qué pasó? Ahí sucedió que ya habían transcurrido 500 años justamente del decreto que había dado Darío, el rey persa, porque los persas llegaron y ocuparon ya Babilonia, y Darío dijo que regresen los judíos a reedificar su casa, a reedificar Jerusalén, y ellos regresaron. Acuérdense que leímos Nehemías, cómo llegan a reconstruir el templo, ¿está bien? Entonces el edicto que había dado Darío, rey persa, lo que ahora es Irán, se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que 500 años después vemos el nacimiento del Mesías, pero no hablamos aquí de esa parte del nacimiento. Estamos hablando cuando Él ejerce su ministerio, que lo comenzó a los 30 años de edad, ejerce su ministerio, y dice la palabra, lo que leímos la semana pasada, que es la semana más culminante, la semana así como el clímax espiritual más alto que podía suceder. ¿Por qué? Porque iba a ser ungido el Santo de los Santos. Y recordemos que la unción antes, en tiempos de Antiguo Testamento, la unción venía únicamente con aceite. Ungían en este caso al profeta o al rey, lo ungían con aceite de la cabeza, o al sacerdote, al sumo sacerdote, perdón, estoy bien emocionado, ¿verdad? Ay, es que me apasiona. Pero bueno, lo ungían con aceite físico y lo ungían de su cabeza hacia abajo, ¿está bien? Pero esa unción, la palabra profética que soltó Gabriel, que le dice, vamos a ungir al santo de los santos. ¿Cómo fue la unción que recibió el Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué sucede? Cuando Él es bautizado, emerge del agua el Espíritu Santo en forma de paloma, no porque una paloma blanca sea el Espíritu Santo. Antes era el aceite, se representaba así la unción. Pero aquí podemos ver, y tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento, donde es bautizado, sale del agua y desciende el Espíritu Santo y se abre el cielo, y una voz del cielo dice, he aquí mi Hijo amado. La unción del Padre y del Espíritu Santo en el Hijo amado. Esa unción es la que estaban esperando y lo que estaban leyendo, en este caso los religiosos, esperando a que se cumpliera ese tiempo. ¿Y qué sucedió? Cuando vino la unción al Santo de los Santos, ellos no lo entendieron. No entendieron el tiempo de la visitación del Hijo de Dios, que dejó su trono en el cielo y Él vino a nacer como tú y yo en forma de hombre. Y entonces Él hizo milagros, hizo señales, hizo cosas maravillosas, y dice la palabra que ellos estaban ciegos. Estaban orando por el Mesías, y cuando lo tuvieron ahí, lo desecharon. Lo acusaron falsamente, le hicieron juicio totalmente incorrecto, porque rompieron muchas leyes establecidas para los judíos, rompieron más de 30 leyes que no se podían romper. Por eso el juicio fue así rapidito, y de la noche para la mañana lo juzgaron injustamente y dijeron, mátenlo, crucifíquenlo, antes de que venga el Shabbat, antes de las 6 de la tarde. Y dice la palabra que cerca de la
lo que en nuestro tiempo es las 3 de la tarde, fue cuando el Señor Jesucristo murió. Todo lo tuvieron que hacer muy rápido para que tuvieran tiempo de hacer el plan maléfico que el demonio había ya propiciado en cada religioso, en fariseos, en escribas. Y este cumplimiento vino a ser la semana más importante para nosotros, porque a través de ese sacrificio, a través de que el Señor Jesús sabía que tenía que venir a la tierra a obedecer la voluntad del Padre, Él no se retractó, no desistió y dijo: yo tengo que obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque voy a salvar a toda la humanidad. Y pensó en Chepo, y pensó en Marisela, y pensó en Emi, y pensó en Chavito, y pensó en Pablo, y así me puedo ir. Pensó en cada uno de ustedes el Señor. Esa es la palabra que antes de la creación del mundo nosotros ya habíamos sido pensados por el Señor. Y pensó en Bernardo y dijo: yo voy a morir por Bernardo. Amén. Y voy a entregar mi vida por Almita. Amén. Y se cumplió. ¿Qué sucedió? Que la semana más importante, proféticamente anunciada por el arcángel Gabriel y declarada a el profeta Daniel, se cumpliría. Y los judíos no pudieron entender el tiempo de su visitación. El 9º ciclo de 500 lo vamos a dejar ahí, porque si no nos iríamos más, nos extenderíamos más. Hoy vamos a ver 10º ciclo de 500. Si ya lo tienes apuntado ahí, y si no, apunta: 10º ciclo de 500. ¿Estamos listos? Voy a estar dando lectura a muchas cosas para que puedan irlas conociendo. Si las pueden ir apuntando, está bien, y si no, pongan atención, porque aquí viene mucha enseñanza. ¿Está bien? Dice la palabra que después de la muerte del Señor Jesucristo, acuérdense cómo vino la persecución contra los discípulos y contra la gente que había conocido al Señor. Vino persecución, ¿sí o no? El primer mártir que vemos en la Escritura está en el libro de los Hechos, y es llamado Esteban, el cual el mismo Pablo, llamado en aquel tiempo Saulo de Tarso, consentía en la muerte de ese justo. Entonces estaba prohibido totalmente extender el evangelio. Estaba prohibido que dijeran que aquel que había muerto había resucitado. Les pagaban para que dijeran: no es cierto, alguien vino y robó el cuerpo, pero él no resucitó. Vamos a crear una mentira. ¿Para qué? Para que la gente no crea en que ese Mesías resucitó. Porque decían que era un blasfemo, que era un mentiroso, decían que él no era el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. ¿Y qué sucede? Que no se podía hablar del evangelio. Pero vamos a ver lo que sucedió 500 años después de la muerte del Señor Jesús. Amén. 10º ciclo de 500. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? Ok. Después de la muerte del Señor Jesús, el evangelio, cuando se resistía todo lo que se llamaba Jesús, se resistían y se oponían los fariseos y los escribas y los saduceos, todos los que no habían creído, se resistían. Y el evangelio no podía crecer, no podía llegar a otros lugares. Pero alguien como Pablo se encargó de ir a muchos lugares, enviado por el Espíritu Santo, y no viajaba muy cómodo ni en primera clase. Pasó cosas muy fuertes. Su vida estuvo en peligro muchas veces, pero él extendió el evangelio a donde tenía que ser enviado por el Espíritu Santo. Por eso el evangelio se extendió más allá del Imperio Romano. ¿Quién gobernaba a Israel cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra? Era romano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Imperio Romano quería gobernar al mundo y fue una potencia en su momento, pero ellos no pudieron lograr que el evangelio no se extendiera, y entonces se extendió a parte de Europa, se extendió a parte de África y se extendió también en parte de Asia. Es decir, la obra del Señor Jesucristo no se iba a quedar ahí, sino que iba a progresar. Por eso es que tú y yo estamos hoy aquí escuchando de su palabra, porque no la pudo detener el enemigo.
Amén. Ahora, el impacto que causó todo esto, obviamente el Imperio Romano tenía mucha influencia y fue impactado. El Imperio Romano tenía influencia en la iglesia y tenía influencia en las familias más ricas, más poderosas del mundo. Pero ellos no pudieron detener que se editaran libros que circulaban produciendo influencia espiritual en la gente. Es decir, el conocimiento del evangelio se fue extendiendo. Nada pudo detener que se dejara de llevar el evangelio a otros lugares. Y entonces se editaron varios libros. Estoy hablando de que esto es 500 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Estoy hablando en el año 500 después de Cristo. Y ahora, hubo un libro que se editó, el cual conocemos como la Biblia. Ese fue el primer libro que se editó. Y se podía entender y se podía hablar y se podía explicar porque estaba en un lenguaje que todo el mundo lo pudiera entender. Se escribió en latín y a la Biblia en un inicio se le conoció como la Vulgata Latina. Así se lo conocía a la palabra de Dios, la Vulgata Latina. Era una manera que la gente que lo había traducido en latín lo diera a conocer. Y así fue como empezó el evangelio a circular por muchos lugares del mundo. Esto fue en el año 404 después de Cristo y fue escrita y llevada al latín por San Jerónimo. Ahora, esto produjo un cambio. El pensamiento de la gente empezó a cambiar. Empezaron a tener una manera de vivir diferente porque estaban conociendo algo que para ellos era novedoso. Y fíjense cómo el Señor está cambiando, así como en aquel tiempo se introdujo la Vulgata Latina y produce impacto. Yo te preguntaría a ti, si cuando tú conociste el internet no produjo un impacto en tu vida, ¿sí o no? Y que ahora que conoces y que de broma hemos dicho que en un reloj antes el Santo y Blue Demon hablaban y veías tú al James Bond, decían, no, pues ese está más avanzado, ¿sí o no? Pero actualmente eso se queda corto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando se da a conocer algo nuevo que impacta, que cambia la humanidad, todo mundo nos impactamos, decimos, ¿a poco eso es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces vienen a innovarse cosas, vienen a suceder cosas que producen un cambio. Lo que sucedió en aquel tiempo con la Vulgata Latina es lo mismo que sucede en estos tiempos con la tecnología avanzada. Tú ahora puedes leer tu Biblia trayendo tu teléfono nada más, ¿cierto o no? Y dices, bueno, pues que ya no uso teléfono, pero ahora tengo un reloj y en mi reloj puedo hablar, puedo hacer transferencias, puedo leer la Biblia, bueno, no en este, ¿no? Pero hay unos bien padres. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Eso provoca un impacto, sí o no? Claro que sí. Entonces, Dios está viendo cómo la manera de darnos a conocer los cambios que Él está haciendo en la humanidad. Y desde aquel tiempo, 500 años después del Señor Jesucristo, vinieron cambios. Entonces empezaron a cambiar los pensamientos y los estilos de vida de la gente que vivió en esa generación. Ahora, en aquel entonces, en el año 410, había un fraile, estoy hablando de la iglesia que se formó a raíz del Imperio Romano, que no fue la cristiana, llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue una persona que escribió en el año 410 un libro llamado La Ciudad de Dios. Después de la Biblia, el libro más vendido es La Ciudad de Dios. Y La Ciudad de Dios es un libro donde él empezó a recibir revelación de parte del Señor y empezó a escribir que lo más importante para el ser humano es la justicia de Dios. Donde la justicia de Dios te hace a ti que tú fuiste pecador por tú creer en el Señor Jesucristo, por tú creer en la obra redentora de Él, entonces todo tu pecado ha sido perdonado y tú
condición humana pecadora ha pasado ahora a vivir en una vida justa. ¿Por qué? Porque estás creyendo en aquel que triunfó, en aquel que no pecó, en aquel que fue justo, santo y perfecto. Y esa naturaleza ahora te la ha dado. Por eso hablar de justicia es lo más importante, la doctrina más importante que hay en la Biblia. Si te dijeron que la doctrina más profunda era la prosperidad, discúlpame, iglesia, has sido engañado. La doctrina más profunda es la justicia, porque en la justicia es donde tú y yo podemos encontrar que nuestra naturaleza pecadora, que la condición en la cual vivimos ha sido perdonada cuando tú y yo por fe recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la ciudad de Dios, ese libro describe que está gobernada por Dios conforme al modelo de Dios en la tierra, no conforme al modelo religioso impuesto por una catedral allá en San Pedro, que después vamos a hablar de eso. Entonces era un modelo totalmente diferente el que estaba recibiendo Agustín de Hipona. De ahí surgen los frailes agustinos de Agustín de Hipona, porque él primero recibió esa revelación y escribe en ese libro que el primero en habitar la ciudad de Dios, ¿sabes quién fue? El justo Abel. ¿Se acuerdan que hablamos de Abel? Dice que el primero en habitar esa ciudad fue el justo Abel. Y entonces viene un modelo de gobierno en la iglesia de parte del Señor. Desafortunadamente el ser humano metió ahí su mano y el modelo que aplicó ya no fue el modelo de Dios, sino el modelo del hombre. Por eso mucha gente al día de hoy está confundida, mucha gente está engañada, mucha gente puede pensar que el hecho de hacer mandas y hacer sacrificios y golpearse y hacer mil cosas, eso les da la oportunidad de estar más cerca de Dios, y eso es un error, eso es una vil mentira del demonio. Amén. Ahora, de aquí nosotros podemos ver que el gobierno de Dios establecido a través de ese libro que yo estoy seguro que el Señor le reveló a Agustín de Hipona, es el modelo de iglesia que Dios quería que se estableciera en todo el mundo. Se conocía únicamente porque él era un fraile, él era de una orden en la cual tenía la posibilidad, así como muchos llamados padres en aquel tiempo eran líderes religiosos, pero también tenían conocimiento y escribían libros. Muchos fueron los que escribieron libros, pero únicamente Agustín de Hipona con la ciudad de Dios fue un libro donde se destacó el gobierno de Dios para todo el mundo. Mucha gente no conoce de ese libro y mucha gente ni sabe de Agustín de Hipona, pero él fue ocupado por el Señor para traer después un cambio tremendo a la humanidad que vamos a ver más adelante. Ahora, lo que Agustín de Hipona escribió hace 1600 años es lo que ahora tú y yo estamos aprendiendo, por lo menos aquí en la casa de mi padre, que es la condición en la cual yo me encontraba. Por aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo me lleva a entender que mi condición ha sido borrada, ya no cubierta, porque antes se ofrecían sacrificios para cubrir los pecados, ahora ya fue borrada. Ahora mi condición pecadora ya está lavada con la sangre de Jesús, con la preciosa sangre de Jesús. Ahora las vestiduras que teníamos de inmundicia, lo sucio que había en nuestra vida, te ha dado el Señor ahora unas vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Eso es como el Señor ahora te ha vestido. ¿Cuántos lo creen? No permitas, iglesia, que nadie te juzgue por tus errores pasados. Como decía el profeta José José, ¿verdad? Lo pasado, pasado. Hasta profeta ya, ¿verdad? Que nadie te diga, es que yo conozco tu vida pasada y uy, no sabes, ¿eh? Y yo creo que a ti Dios no te pudo perdonar, porque eras una fichita. Solo es un ejemplo, ¿no?
Dice, no, y a Pablote no, ¿a poco Dios lo perdonó y Dios le limpió? Si supieran. Esto es por fe. Lo difícil es eso, creer que por simple y sencilla fe Dios te cambia y que Él ya no te ve como te ve el hombre. Tus pecados, mis pecados, por lo menos yo sí creo que todos mis pecados, los míos, ya fueron perdonados. Yo no sé tú. Yo no sé si tú sigas atado a un pecado, a un error, a una falla o alguna cosa. Yo no sé. Pero yo te invito a que por fe tú puedas declarar: mis pecados han sido rotos. ¿No cantamos ahorita que se rompen cadenas? Que caen las murallas. Todo lo que se ha levantado en tu vida, todo eso ha sido derribado, todo eso ha sido roto. Ya no hay más persecución en tu vida. Y el Señor te ha hecho libre. Amén. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok, ¿cuántos estamos aquí? Muy bien. ¿Y cuántos estamos durmiendo? Ok. Ahora, hablar de este ciclo nos va a llevar a entender que lo que estamos viviendo en la actualidad ya estaba establecido por Dios en la Escritura desde el primer libro, que es Génesis. Si tú y yo leemos el libro de Génesis, ahí vamos a encontrar a Cristo en las Escrituras. ¿Sabías eso? Aunque no veas la palabra de Jesucristo, de Salvador, de Mesías, la Biblia describe al Mesías ahí en Génesis. Y estoy casi cierto que es en el capítulo 3, donde le hace la declaración, ¿no? Que vendrá, dice, y que le pisará el calcañar, dice, pero bueno, etcétera, ¿sí? Y la serpiente iba a ser derrotada, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, te voy a decir algo. Vamos a hablar de las Escrituras, porque mucha gente puede decir: es que yo me siento a recibir revelación del Señor o me pongo a orar y no la recibo. Déjame decirte, cuando tú y yo buscamos a Dios con un corazón humilde, con un corazón de verdad, de que te dé una revelación. Hemos estado orando algún tiempo, por aquí hay testigos que es Guille, por aquí hay testigos que es Alex, ¿no está Alex? Hasta de maestra mi esposita, y quienes nos reuníamos allá a orar en Crisantemas hace muchos años. Nos poníamos a orar, cada viernes nos poníamos a orar, cada viernes orábamos, pero hubo un momento en que decíamos: Dios te va a dar una palabra, escríbela. Y venía la revelación de parte del Señor y le daba a Pili una palabra y ella la escribía. Y era una palabra de bendición, no solo para ella, sino para mucha gente. Yo te puedo decir que a mí me reveló una canción, pero hasta con música y con tonada y toda la cosa, de verdad. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú te metes en los ríos, en las profundidades de los ríos del Señor, créeme que todo fluye, Ruth, que todo fluye de una manera poderosa. Es ahí donde Dios te va a hablar. Pero voy a decir algo que espero no ofender a nadie. Hay muchos hermanos en Cristo que somos ociosos y que nos pasamos hablando otras cosas y haciendo otras cosas, pero menos buscamos de Dios. Perdónenme, pero lo tengo que decir. Porque es para nosotros nada más el tiempo del Señor venir el domingo a la iglesia. O si vienes a tu reunión entre semana aquí las mujeres, o los que vienen a la reunión aquí también, ese es el tiempo. Déjame decirte que estamos dejando pasar un tiempo precioso con Dios. Estamos dejando pasar un tiempo en donde podemos tener comunión con el Señor. ¿Y sabes dónde el Señor se manifiesta? Donde tú le buscas en tiempos de oración, donde tú le buscas en tiempos de adoración. Pero muchos de nosotros venimos a Dios solamente porque tenemos una necesidad. Y en ese momento queremos que las cosas se hagan como nosotros estamos orando. Porque hasta apretamos los ojos y los puños y decimos: Señor, estoy orando con fe, para que sea contestada la oración. Y le queremos hacer manita de puerco a Dios para que sea contestada la oración en ese momento. Pero necesitamos tener relación con el Señor todos los días de nuestra vida. Amén. La casa de mi Padre, tenemos que ser
un lugar, una iglesia, que todos busquemos la presencia de Dios, que todos leamos su palabra. ¿Cuántos aquí leen la Biblia todos los días? No levanten su mano, porque va a haber muchos que se van a quedar con la mano abajo. No la levanten. Yo no conozco tu vida, iglesia, ni estoy aquí para juzgar, pero estoy aquí para exhortarte y decirte: busca primero el reino de Dios y su justicia. Lee su palabra, métete más con el Señor y verás entonces la respuesta de Dios en tu vida, porque no es en tus fuerzas, ni porque ores gritándole. Puede ser una oración con los labios casi sin que se muevan, como lo hizo Ana, la esposa de Elcana. Y después vino el nacimiento de su hijo, que ella oró casi en silencio, hasta le decían que estaba borracha por cómo oraba, pero ella oró con un corazón lleno de fe. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y podríamos hablar mucho más de este ciclo de 500. Estamos hablando que este fue el 10º ciclo de 500. Ahora, ¿quieren impactarse con el 11º ciclo de 500? Vamos a iniciar el 11º ciclo de 500. El cambio que vemos en el primer ciclo después de la muerte del Señor Jesús es que Dios estaba estableciendo a través de una persona llamada Agustín de Hipona, porque de ahí van a venir los agustinos. Y uno de ellos lo vamos a conocer después de este ciclo que vamos a ver. Y vamos a hablar después de Martín Lutero, que era una persona que era agustino, de la orden de Agustín de Hipona. ¿Está bien? Pero antes les voy a impactar con todo lo que vamos a leer ahorita. 11º ciclo de 500. ¿Estamos listos? ¿Cuántos estamos aquí? Ok. Vamos a hacer algo. Mano derecha arriba, la extendemos hacia el que está junto. Acá, mira, puedes. Y dale una sobadita. Dale una sobadita en su espalda, bien rico. ¿Está bien? Ahora mano izquierda y dale una sobadita tú a la persona que está a un lado tuyo. Y si puedes, dile: despierta, despierta, dile: despierta, despierta. Hay de aquel que yo veo ahorita que me está viendo para adentro, porque voy y un pellizco. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Todos aquí? Vamos a hablar de algo que nos va a impactar. 11º ciclo de 500. Ahora, después de lo que acabamos de leer, 500 años después, esto es en el año 1000 después del Señor Jesucristo, nos encontramos en el último tercio de la Edad Media. Esto abarca del año 1000 al año 1500 de nuestra era, obviamente. Y vamos a ver que aquí es impuesto un gobierno del maligno a través de religiosos que no entendieron acerca de la visitación del Señor Jesucristo a la tierra y más a la nación de Israel. Y vamos a ver aquí que este es el periodo durante el cual el papado, estoy hablando del papado de los papas, pongan atención porque aquí viene algo fuerte. Este gobierno, este periodo es cuando el papado empieza a gobernar. Estoy hablando de un gobierno religioso. Y juntamente con las familias más poderosas, más adineradas, con proyectos de conquistar el mundo a su manera. Aquí es el periodo donde el papado tiene un poder ilimitado sobre diferentes reyes, por supuesto, porque había territorios gobernados por reyes y gobiernos. Es ahí donde se involucra el papado en lugares y con reyes poderosos. ¿Por qué? Porque ahí fue donde metió su mano. Vamos a ver que aquí tristemente no es Dios quien metió su mano.
vamos a ver que desafortunadamente este periodo se caracteriza por una gran corrupción y perversión de la iglesia. ¿Y saben de qué iglesia estoy hablando? ¿Sí o no? O se los digo muy claramente. Estamos hablando de la iglesia que idolatra ídolos. Estamos hablando de la iglesia que está en una catedral en Roma, Italia, y esa catedral llamada la Catedral de San Pedro, donde guardan los restos también de Pedro y Pablo. Ya hablo del apóstol Pedro y Pablo, no de los picapiedra, vayan a decir Pedro y Pablo, de los picapiedra, porque también así se llamaban, ¿no? Creo, Pedro y Pablo, del apóstol Pedro y Pablo. ¿Está bien? Porque así les pusieron también, solamente me vino a la mente. Pero fíjense, estamos hablando que es un lugar donde religiosamente tiene una gran importancia. Si ustedes observan alrededor del mundo, cuánta gente a través de noticias, a través de videos, a través de muchas cosas nos damos cuenta de cuánta gente idolatra tanto el lugar como quien gobierna ese lugar. ¿Y quién gobierna la Basílica de San Pedro? El papado, pero en realidad es el demonio, es Satanás. Lo tengo que decir, es fuerte, pero lo tengo que decir. Quien gobierna ahí, créanme que no es Dios. Cuando ellos empezaron a imponer lo que ellos estaban hablando, porque ellos, si tú lees parte de la historia del papado, muchos de ellos decían, vamos a anotar aquí, a reformar, vamos a imponer nuestras condiciones, para que la gente nos honre como a Dios. Que la gente nos empiece a ver como Dios, que tengamos un nivel no de amor, sino de temor sobre la gente. Por eso vino lo que conocemos como la Santa Inquisición. ¿Saben qué es la Santa Inquisición? Que si tú no te doblegabas, si tú no creías, te llevaban vivo y te quemaban en la hoguera. Y aparte, si eras varón y tenías familia, violaban a tu mujer y a tus hijas y las mataban delante de ti. Decían, tú te vuelves al papado o si no aquí te llamabas, ¿no? Así fue como empezó a gobernar el papado en todo el mundo. Voy a citar algunos cuantos, si quieres apuntarlo, y si no, si tienes muy buena retención, apréndetelo. Pero voy a citar algunos cuantos de la época y para que podamos ver las obras que ellos estaban haciendo. Voy a hablar primeramente de un papa llamado Sergio III. Esto estuvo entre el año 904 de ahí en adelante, después de Cristo. Y te voy a leer quién fue Sergio III. Dice que este papa dirigió la iglesia entre el año 904 y 911. Baroni y otros escritores eclesiásticos, Baroni era un varón que escribía, ese era su nombre, Baroni. Dice, y otros escritores eclesiásticos describían a este papa como un monstruo. Un historiador decía de Sergio III, por espacio de 7 años este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina Marosia, así se llamaba su concubina, para que vean que ahora que no deben de estar casados, que es únicamente abstenerse. Fíjense cómo la mentira, dice que aquí su concubina llamada Marosia reinaba en la corte con tanta pompa, con tanto adorno y lujuria, que traía a la mente los peores días del viejo imperio romano. Bulgarius, sacerdote formosiano, calificó a Marosia como la matrona santa y amadísima de Dios, refiriéndose a Teodora de Constanza, que era madre de Marosia. Decía, esta mujer junto con su hija
la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Este periodo, que comienza con el Papa Sergio III en el año 904 y que dura hasta el año 935, es conocido como el reinado papal de los fornicarios. Juan XII es otro papa. Aquí se establece su reinado en 955 a 964 después de Cristo. Y fíjense de dónde venía Juan XII. De 955 a 964, ¿está bien? Y dice que él, Juan XII, era nieto de Marosia. Dice que estaba tan corrompido que fue culpable de todo crimen. Violaba a las vírgenes y a las viudas de alta y baja sociedad. Cohabitó con la concubina de su padre. Hizo prender fuego a varios edificios. Bebió un brindis dedicado al demonio. Obtuvo dinero por medios injustos, levantando la ira del pueblo al convertir el palacio papal en una casa de prostitución pública. Y finalmente, como no respetaba a ninguna mujer, ni soltera ni casada, ni rica ni pobre, dice que murió en el lecho, adulterando, y murió a manos de un esposo furioso de encontrar a su mujer fornicando con este varón, con el Papa Juan XII. Así fue como entregó cuentas este tipo. Silvestre II, esto es en el año 999 al año 1003 después de Cristo. Esto está en la historia, Esto ustedes lo pueden buscar en las enciclopedias o donde puedan y lo van a encontrar. Está escrito. Dice que Silvestre II en la Enciclopedia Católica dice que el pueblo lo consideraba como un mago pactado con el diablo. En síntesis, de Silvestre II podemos ver que era un papa que le decían el mago que ha pactado con el diablo. Imagínate cuántas cosas hacía Silvestre II. Juan XIX. Esto fue del año 1024 al año 1033 después de Cristo. Y dice que él compró el papado y dice que como era laico, en un día escaló todos los rangos eclesiásticos. Es decir, le dieron chance de llegar hasta el papado por dinero, mucho dinero. Hablo de mucho dinero. Benedicto IX, esto fue del año 1033 al año 1044. Dice que él empezó su papado cuando tenía 12 años de edad y lo inició o lo empezó mediante un arreglo monetario con las familias más poderosas que manejaban Roma. Mas este papa niño, cuando creció, fue uno de los criminales más sanguinarios de la historia. Dice que se vivió con él una de las peores épocas de la iglesia. Dicen los historiadores que cometió adulterios en pleno día y violaba mujeres, robaba a los peregrinos, aparte de todo. Y cuando alguien iba a visitar las tumbas, dice que también ahí hacía cosas tremendas. Y dice que fue un horrendo criminal que el pueblo arrojó de Roma. Ahí sí como que la maldad fue tanta de este Benedicto IX que el pueblo dijo, párenle, este está peor que todos los demás. Gregorio VI, año 1045, este fue corto, 1046 después de Cristo. Dice que él también compró el papado y que en este tiempo había 3 papas rivales. Se comenta que fue un tiempo difícil para Roma, pues había asesinatos y las iglesias se profanaban con sangre. Si alguien no reconocía al papado, era quemado en la hoguera.
Lo que nosotros conocemos o hemos escuchado o hemos leído en la historia como lo de la Santa Inquisición, esto era horrible, porque entraban a tu casa y si tú no te rendías a las imposiciones de ellos, entonces te iba muy mal, a ti y a tu familia, imagínate. Por eso es que entró a gobernar ese tipo de gobierno que no tenía nada que ver con el gobierno de Dios que había revelado 500 años a Agustín de Hipona. La ciudad de Dios mostraba el modelo de gobierno en la iglesia y fue corrompido por el papado. ¿Saben cómo le va a ir al papado? Van a tener que entregar cuentas de todo lo que ha sucedido a lo largo de tantos años. A la fecha, es un lugar donde tiene su propio gobierno, donde ellos gobiernan a muchos lugares, a muchas naciones, a muchos poderosos, llámense reyes, llámense presidentes, llámense los más millonarios. Ellos gobiernan. Por eso es que la maldad del mundo la podemos ver, la podemos observar, la podemos escuchar, pero por desconocimiento, mucha gente en su búsqueda de Dios, con un corazón de verdad de buscar a Dios, está siendo confundida, está siendo engañada. A ti y a mí nos corresponde orar por esa gente, hablarle a esa gente que salga de ahí. A ti y a mí nos corresponde, tú y yo estamos aquí para cumplir el propósito de Dios y que esa gente que está extraviada sin Dios y lo peor, adorando la obra del enemigo. ¿Cuánta gente has conocido tú y grandes y poderosos que dicen es que fui a Roma y le besé su mano a este hombre y hoy es como ver a Dios? Le vi los ojos y dije, este es Dios. No saben a quién están adorando, no saben lo que están haciendo. En su búsqueda de encontrar verdaderamente al Señor, han caído en ese tipo de situaciones. Y perdón, pero lo tengo que decir, quienes estuvieron ahí, den gloria a Dios, que los ha rescatado de esa cloaca y que el Señor nos ha puesto en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, en un lugar donde la justicia de Dios es lo más hermoso, donde el amor de Dios es quien gobierna, donde el Señor mismo mora en nosotros. No tenemos que ir a un lugar para encontrarnos con alguien y decir, he visto a Dios. Él mismo habita en nosotros. Amén. Voy a cerrar esta enseñanza porque viene una muy poderosa en el 12º ciclo de 500. No vamos a ir a él, solamente quiero cerrar esta enseñanza diciéndote que tristemente, toma nota de esto por favor, en este ciclo, el 11º de 500, no vemos un mover de Dios. La mano de Dios no se metió en esto. Esto no tiene nada que ver con Dios. Esto fue la obra del enemigo. Pero vamos a ver después el por qué. No les voy a adelantar más porque es importante irnos como debe de ser. Solamente les quiero decir que en este ciclo no vemos un mover de Dios porque no trascendió nada. No hubo una influencia, no hubo un cambio, no hubo una revelación, no hubo alguien que llegara de parte de Dios a corregir el estado deplorable en el cual la humanidad se encontraba. No hubo nadie. Por eso es que Dios no metió su mano en este ciclo. Es triste decirlo, pero es la verdad. Pero te voy a decir algo, toma nota de este ciclo. Toma nota de que la mano de Dios no se movió aquí, porque después va a venir una enseñanza en donde vas a tener un entendimiento de decir, Dios bendito, ¿qué pasa con este ciclo?
¿O qué va a suceder con este ciclo? Porque Dios ya tiene en mente algo preparado para este ciclo. Amén. No vemos un mensaje de justicia, no vemos un mensaje donde podamos ver el amor de Dios, porque todo era impuesto por el papado. 12º ciclo de 500. Solamente te voy a decir, apúntalo y prepárate para la semana que viene, porque en este siguiente ciclo vamos a ver cómo fue introducido o cómo fue introducida esa religión a nuestro continente. 12º ciclo de 500, la próxima semana lo vamos a ver, ya estamos por terminar. Vienen tiempos de mucho aprendizaje, vienen tiempos de mucha revelación, y la semana que viene yo espero poder dar los últimos 2 ciclos que faltan. Te invito a que no te los pierdas, porque van a estar tremendos. Solamente te voy a decir que a nuestro continente, por error, fue introducido ese sistema de gobierno del cual ya hablamos. ¿Está bien? Vamos a terminar esta mañana haciendo una oración. ¿Qué te parece? Y si no te parece, de todos modos vamos a orar. Les voy a decir algo, iglesia. A veces podemos pensar, ay, es que el pastor no habla con tanta solemnidad, ese pastor es bien raro. Te voy a decir una cosa, ay, qué hermosa, dice que bien lindo. Es mi fan. Pero les voy a decir una cosa, yo quiero hablar con un lenguaje claro, con un lenguaje que todos podamos entender. Puedo ocupar palabras muy bonitas, muy solemnes, pero sabes, la sencillez del corazón con la que tú recibes la enseñanza, eso es lo que vale. Dios ve tu corazón, Dios conoce tu corazón y Él sabe la necesidad que tienes de estar siendo instruido. Él sabe la necesidad que tienes de tener conocimiento, de romper con paradigmas, de romper con tradiciones, de dejar cosas que en lugar de acercarte a Dios, te estaban alejando más de Él. Amén. Yo solamente hablo lo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Dios mismo es la autoridad suprema. Y cuando nosotros hablamos de su palabra, hablamos de Dios. Amén. Vamos a levantarnos. Y yo no sé si esta mañana tú recibiste una enseñanza de parte de Dios. Yo no sé si te impactó escuchar cosas que posiblemente para ti eran nuevas. Yo no lo sé. Y yo no te quiero imponer aquí algo que digas, es que el pastor está hablando cosas y yo tengo que creerlas porque él dice que así es. No. Yo solamente te tengo que hablar que lo que está establecido en la palabra, lo que está escrito, que Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y termina diciendo, y Dios restaura lo que pasó. Aquello que para ti es tu futuro, para Dios ya es historia. Y lo que ha de venir está escrito en este libro maravilloso llamado la Biblia. Este libro es la palabra de Dios. Y déjame decirte, iglesia, que qué bendición que tengamos oportunidad de recibir estas enseñanzas, porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios es manifiesta en la casa de mi Padre. No imponemos la verdad del hombre. Esto es una iglesia que le pertenece al Señor. Esto no es una empresa. Esto no es por el beneficio de nadie. Esto
es porque somos todos nosotros almas que le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo te invito, iglesia, a que seamos persistentes, que seamos fieles con el Señor, pero te invito también a que asistas a tu iglesia local. Si esta es la casa donde Dios te estableció y donde estás teniendo crecimiento, toma una responsabilidad de decir: voy a la casa de mi Padre a ser instruido. Amén. Vamos a hacer una oración. Como tú quieras hacerla, no sé si quieras cerrar tus ojos, tenerlos abiertos, alzar tus manos o no, yo no lo sé. Lo que tú quieras hacer delante del Señor, este tiempo es entre tú y yo y Dios. Yo solamente voy a hacer una oración, pero el tiempo es entre tú y Dios. Con tus propias palabras agradece al Señor que estés recibiendo esta revelación de parte de Él, que Él te esté enseñando estas cosas que tú y yo no conocíamos y que están escritas en su palabra. Con tus propias palabras tú dile gracias al Señor, en lo que yo hago una oración por ustedes como iglesia. Padre bendito, esta mañana te doy gracias, papito hermoso. Te doy gracias, Padre Santo, porque es un privilegio, Señor, poder estar recibiendo de ti tanta revelación, tanta enseñanza, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos llegue lo que tú nos quieres enseñar. Que a través de tu precioso Espíritu podamos tener sabiduría, revelación y conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, gracias por enseñarlos a esta tu iglesia, por enseñarnos los misterios, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque estamos viendo en ti un mover tremendo, Señor, en donde tú nos muestras tu palabra, y es una bendición, Señor, que nos reveles los secretos que a otros no les fueron revelados. Gracias, Señor, por los misterios que tú nos das a conocer a nosotros como tus hijos, porque son cosas que valoramos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y que nuestra alma se goza, Señor, sabiendo de dónde nos sacaste, sabiendo de dónde fuimos rescatados y sabiendo a dónde vamos, Señor. Señor Jesús, tu palabra dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice que nadie vamos al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús. Yo te doy gracias por esta revelación, Señor, y por este conocimiento. Y bendigo a esta tu iglesia, Señor, porque cada uno, Señor, de los que estamos aquí congregados, somos almas que te pertenecen, Señor Jesucristo. Somos almas que hemos sido revestidas con vestiduras de justicia por creer en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que nos hables. Yo te pido que nos des, Señor, a cada uno, Padre, de los que estamos aquí, y aún de los que han venido a esta iglesia y se han apartado, Señor, que tú redargullas sus corazones para que lleguen nuevamente a este lugar, Señor, y sean instruidos conforme a tu voluntad, Padre. Señor, yo hoy oro por tu iglesia. Declaro que están guardados, Señor, y que están cubiertos con tu mano poderosa, Señor. He aquí a tus hijos y tus hijas, Señor. He aquí las familias que tú has establecido, Padre, en este lugar, en este tiempo, Señor, en esta generación. Padre, muéstrales tu gloria, Señor. Muéstrales, Padre, lo que tú vas a hacer con cada uno de ellos, Padre, pero que sepan que lo que tú vas a hacer lo vas a terminar de una manera perfecta, porque en tus manos estamos, Señor,
y tú nos perfeccionas día con día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, iglesia, te quiero leer algo que dice el libro de Efesios en el capítulo 3. Está hablando el apóstol Pablo. Y en el versículo 5 dice que hay un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que tú y yo no necesitamos ser de raza y de origen judío, sino ahora por creer en Jesús somos parte de ese pueblo. Versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si entendiste lo que te acabo de leer, pero llévatelo escrito o llévatelo en mente. Efesios 3, del 5 al 12, y ahí Dios te está hablando. Amén. Iglesia, que tengas una semana llena de bendición, llena de amor, llena de paz. Tu entrar y tu salir está guardado en el nombre de Jesús. El Señor contigo en tu casa y la gloria de Dios resplandeciendo en tu vida, en tu familia y en todo lugar donde tú estés, porque tú y yo somos luz y somos la luz que refleja la gloria del Señor. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios poderoso.